llegar hasta la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Cuartel General del Ejército para participar de la ceremonia de aniversario de la batalla de Ayacucho José Enrique y del Gerioré, Día presidente del Ejército. constitucional El de la jefe República Estado y ha jefe sido supremo de las recibido Fuerzas por el Armadas ministro y Policía de Nacional del Defensa, Perú. César Díaz, así como por el comandante general de las Fuerzas Armadas y el comandante general del Ejército. En estos momentos, el jefe de línea, general de brigada, Ejército Peruano, César Andaluz Salaverry, quien también es director de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesi, dará los honores respectivos al presidente José Gerí, quien en estos instantes se acerca junto a su Estado Mayor conformado por miembros del Ejército, la Marina, la Policía y la Fuerza Aérea del Perú para solicitar la autorización respectiva y dar inicio a la ceremonia por el 201º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército Peruano. Permiso, señor presidente constitucional de la República. Las tropas se encuentran listas para ser revistadas. Y de esta manera, el jefe de línea, general de brigada Ejército Peruano, César Andaluz Salaverry, y director de la Escuela Militar de Chorrillos, ha solicitado la autorización para dar inicio a la ceremonia y también ha invitado al presidente de la República a acercarse hasta la bandera de guerra para el saludo respectivo y posteriormente pasar revista a las tropas de todas las Fuerzas Armadas que se ubican acá en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Hay que indicar que hoy, 9 de diciembre, se conmemora el 201 aniversario de la batalla de Ayacucho, un evento histórico que selló la independencia del Perú y marcó el fin del dominio español en Sudamérica. La batalla de Ayacucho se libró en las pampas de Ayacucho, donde el Ejército Unido Libertador del Perú, liderado por Antonio José de Sucre, derrotó a las tropas realistas españolas. Ahí vemos al presidente de la República con la insignia y el barayoc de mando, así como con la banda presidencial, quien en estos momentos pasa revista a las tropas de las diferentes unidades de nuestras Fuerzas Armadas. Hay que indicar que el aniversario del Día del Ejército se celebra hoy 9 de diciembre y también hay que señalar que se conmemora el reconocimiento, la valentía y el sacrificio de los soldados que lucharon por la independencia de nuestro país. La batalla se libró en Ayacucho. Ahí en estos momentos se realizan una serie de actividades en conmemoración, como por ejemplo ceremonia cívico-militar, la misa Te Deum, festividades de música y verbenas populares son las que se desarrollan hoy en la ciudad de Ayacucho. El presidente José Gerí, al lado del ministro de Defensa y el jefe del Comando de las Fuerzas Armadas como del Ejército Peruano, vienen pasando revista a las diferentes tropas y también unidades históricas de nuestras Fuerzas Armadas. Entre los héroes nacionales de nuestro ejército podemos mencionar a Túpac Amaru II, quien fue el líder inca que encabezó una rebelión en 1780 contra los españoles en nuestro país. Micaela Bastidas, esposa de Túpac Amaru II, jugó un papel importante en la lucha por la independencia. También podemos mencionar como héroe nacional a José Olaya, así como a Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte, entre otros héroes, como José Abelardo Quiñones. El presidente de la República ya se acerca hasta el lugar donde se ubica el personal militar que en estos momentos se encuentran participando de esta importante actividad. Como señalamos, el jefe de Estado es acompañado por el ministro de Defensa. Ceremonia que se viene desarrollando a esta hora de la mañana en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres
del cuartel general del Ejército Peruano. Además, en esta ceremonia participan los ministros de Estado, quienes se encuentran también en estos momentos con el presidente del Consejo de Ministros. Además, el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, también ha llegado hasta el cuartel general del Ejército para estar presente en esta importante actividad, así como los altos mandos militares y policiales y agregados militares que se encuentran debidamente acreditados en nuestro país. Representantes del Congreso de la República también participan, así como los representantes del Poder Judicial y de otras instituciones gubernamentales. Ceremonia que es transmitida en vivo y en directo a través de la señal de TV Perú. Y de esta manera culmina la revista Las Tropas por parte del presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Permiso, señor presidente, para dar inicio a la ceremonia. Voy a dar inicio a la ceremonia, señor presidente. Agrupamiento, descansen. Y con el permiso respectivo por parte del jefe de línea, el general de brigada de Ejército Peruano, César Andaluz Salaverry, procede a dar inicio a esta importante ceremonia donde se celebra el 201º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército Peruano. Ya vemos al presidente de la República en el estrado principal y procede a saludar a los ministros de Estado, quienes han llegado para participar de este importante evento. También se encuentran los representantes del Poder Judicial, como de la Fiscalía, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Congreso de la República, así como los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú y también de la Policía Nacional. El mandatario ya se encuentra en su lugar para de esta manera proceder con el inicio de esta importante ceremonia que se desarrolla hoy 9 de diciembre en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres, damas y caballeros, del cuartel muy buenos general días. del Ejército Peruano. Nos encontramos ubicado reunidos en la emblemática Plaza Borja. Cáceres del cuartel general del Ejército, con motivo de conmemorarse el 201º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del glorioso Ejército del Perú. Ser soldado del Ejército del Perú es escuchar el llamado de la patria y responder con decisión. Hoy, al evocar el legado de Ayacucho, recordamos que aquel triunfo no fue solo una batalla ganada, sino una victoria que selló nuestra independencia y dejó en herencia un ejemplo de valentía, unidad y decisión. Dando inicio a la presente ceremonia, entonaremos con fervor patriótico las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. Agrupamiento, ¡atención! ¡Presenten! ¡Armas!
el Perú! ¡Descansen! Hay que indicar que la batalla de Ayacucho fue un evento crucial en la historia del Perú, liderada por Antonio José de Sucre, que consolidó la desaparición de las fuerzas militares españolas en el país y marcó el fin del virreinato. Hoy, 9 de diciembre, se rinde homenaje a los héroes de la batalla de Ayacucho y se celebra la labor del ejército peruano en la defensa de la patria y la seguridad nacional. Obispo General Castrense del Perú. Como parte de la ceremonia y el acto protocolar, se procede a la parte litúrgica a cargo del Monseñor, quien será el que en estos momentos llevará esta parte de la ceremonia. Como señalábamos, hoy 9 de diciembre se celebra también el Día del Ejército Peruano en conmemoración de la batalla de Ayacucho, que tuvo lugar en 1824 y marcó la independencia de nuestro país y de América del Sur del dominio español. Hay que indicar y también recordar que esta fecha fue instaurada como Día del Ejército durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía el 18 de septiembre de 1928 a través de un decreto supremo. Ya el Monseñor se encuentra listo para dar inicio al acto litúrgico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor de los ejércitos esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Palabra del Señor. Señor José Enrique Gerí Oré, presidente constitucional de la República del Perú. Señor presidente del Congreso de la República. Señor presidente del Consejo de Ministros. Señor ministro de Defensa y del Interior. Señores ministros de Estado. Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú, dignas autoridades civiles, militares, diplomáticas, políticas, religiosas, damas y caballeros. Pueden tomar asiento. Agrupamiento. Descanso. En la conmemoración de la batalla de Ayacucho, el día de nuestro glorioso ejército, agradecemos al Dios de los ejércitos que nos permite ser para esta gran familia militar y luchar en defensa de nuestra querida patria, el Perú. El Evangelio leído corresponde al testimonio escrito y verdadero de un testigo presencial de los hechos, el apóstol Juan. Y él dice la verdad
para que nosotros también creamos en el Hijo de Dios. No se sabe mucho sobre el soldado que traspasó su lanza el costado de Jesús. Solo se dice que fue un centurión romano. La tradición oral atribuye que este soldado era ciego de un ojo, curado por la sangre y el agua que brotó de la herida del costado de Cristo, y que se hizo cristiano y sufrió martirio por defender su fe. Este pasaje bíblico ha tenido varias y profundas interpretaciones teológicas. Así, por ejemplo, en relación a la misericordia divina que brota del corazón de Cristo, o el origen de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Nosotros que vestimos el uniforme de la patria, entendemos que el origen y fundamento de nuestra mística y espiritualidad militar y cristiana está puesto en esta lealtad. El soldado, sin ser seguidor de Jesús, se vuelve creyente y da testimonio que el hombre crucificado es verdaderamente el Hijo de Dios. Él fue designado para una misión muy delicada: terminar con su lanza una vida humana, pero en el cumplimiento de esta misión terrenal, el soldado encuentra el sentido real de su misión espiritual. Termina creyendo en el Hijo de Dios, porque es capaz de ver más allá del cumplimiento de una obligación. Él termina convenciendo que el crucificado y muerto en cruz es el Señor de la vida y de la muerte. Él entiende que es Cristo quien le ha devuelto la salud física y espiritual, tanto así que es capaz de reconocer a Cristo como el Hijo de Dios al verlo, y se sorprende porque Jesús, con el corazón destrozado, le convierte a él en un soldado con un corazón creyente, un soldado con vida espiritual plena. Su conversión es un símbolo de fe y rendición, marcando el fin de su vida militar terrenal y el inicio de una vida espiritual eterna. Por ello, queridos hermanos militares, elevo mi plegaria al Dios de los ejércitos, que nos permita reconocer que la misión de ustedes encomendada tienen algo que trascendental, y que el Espíritu Santo les permita identificar cuál es verdadero sentido de su misión al servicio de la patria y que tanto aman y defienden hasta dar la vida por ella. Elevo también mis súplicas y plegarias por ustedes, hermanos caídos en la batalla de Ayacucho, que el Dios Altísimo los acoja en su reino eterno. Así sea. Nos ponemos de pie. Oración por el ejército del Perú. Señor Dios de los ejércitos,
Dirige tu mirada paternal y misericordiosa sobre los miembros de nuestro glorioso ejército del Perú. Consolida en su alma el amor por la patria, fortalece sus esfuerzos por la unidad, corona sus empeños por la paz, con un Perú libre, solidario y digno, para que nuestro ejército, unido a la historia, siga escribiendo páginas de heroísmo y gloria, orgullosos de un pasado grandioso, valientes ante un presente desafiante y llenos de fe ante un futuro en paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos irnos llevando la paz del Señor. Y de esta manera termina el acto litúrgico a cargo del Monseñor Castrense del Ejército Peruano. Hay que indicar que hoy, 9 de diciembre, también se celebra el Día del Ejército Peruano y hay que destacar cuáles son sus principales funciones. Entre ellas podemos mencionar el defender la soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia de nuestro país. También el Ejército Peruano desarrolla y contribuye al tema económico, social y cultural de toda la patria. Participa en la seguridad nacional, colabora con otras instituciones en la seguridad interna y externa de nuestro país. Además, participa en operaciones de paz, contribuye a la paz y a la seguridad internacional. Son muchos los soldados peruanos que han ido a otros países para sumarse a las actividades que desarrollan otras fuerzas se procederá armadas a la colocación con el de ofrenda objetivo floral de conseguir ante el la monumento paz. del ínclito coronel Francisco Bolognesi Cervantes, gran mariscal del Perú y patrono del ejército. Ofrenda floral a nombre de la nación, presentada por el señor José Enrique Gerioré, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, acompañado del señor ministro de Defensa, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del comandante general del Ejército. A continuación, se procede a la entrega de la ofrenda floral al monumento del patrono del Ejército Peruano. Y lo hará el presidente de la República, acompañado por el ministro de Defensa y el comandante general de las Fuerzas Armadas y el comandante general del Ejército Peruano. Ahí observamos al presidente José Gerí, quien procede en estos momentos a dirigirse para proceder a la entrega de la ofrenda floral. Hay que señalar que el patrono del Ejército Peruano es el coronel Francisco Bolognesi Cervantes, un héroe nacional que se destacó en la Guerra del Pacífico. Fue declarado patrono del Ejército el 2 de enero de 1951 y elevado al grado de Gran Mariscal del Perú el 30 de noviembre de 1989. Bolognesi es recordado por su valentía y sacrificio en la defensa de Arica, donde lideró a las fuerzas peruanas y pronunció la célebre frase: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y de esta manera el presidente de la República, José Gerí, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, procede a dejar la ofrenda floral en representación de todos los peruanos. El mandatario en estos momentos se acerca hasta el estrado principal y podemos observar que lleva la banda presidencial, así
así como la insignia y el bastón de mando, el cual lo identifica como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ceremonia que se desarrolla en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Cuartel General del Ejército Peruano. Como ya lo habíamos señalado, ministros de Estado también participan de esta importante actividad, al Congreso así de la como República, el presidente al Ministerio del de Congreso Defensa, de Ministerio la de Economía y República, Finanzas, el presidente encargado Gobierno Regional del del Callao, Congreso de Comando la Conjunto de República, las Fuerzas Fernando Armadas, a las instituciones Rospigliosi. armadas y Policía También Nacional del Perú representantes y el del Centro de Poder Estudios Históricos Judicial Militares del Perú por la y colocación del de ofrendas Ministerio florales. Público. Además, congresistas Por la de la eterna República gratitud, y renovemos jefes nuestras de las expresiones de diferentes admiración y Fuerzas reconocimiento Armadas a de todos los nuestro valerosos país. soldados que se inmolaron en cumplimiento del deber en defensa de nuestra venerada patria, elevándose a la eternidad con honor y valor. Gloria eterna para todos ellos que vivirán perennes en la memoria y el alma de cada uno de los que muy honrados integramos el glorioso ejército del Perú. A continuación, guardaremos un minuto de silencio. ¡Presenten! ¡Armados! ¡Descansen! ¡Armados! Y de esta manera Pueden tomar se asiento. rinde homenaje a los soldados caídos durante esta importante batalla. Fueron muchos los Acto héroes seguido, que por el murieron 201º en aniversario este de la batalla de enfrentamiento. Ayacucho y Día del Glorioso Ejército del Perú, escucharemos el discurso de orden a cargo del señor General de Ejército César Augusto Briceño Valdivia, Comandante General del Ejército. Hay que señalar que durante la batalla de Ayacucho fueron muchos los batallones que se sumaron a esta guerra. Entre ellos podemos mencionar el batallón de granaderos de los Andes de Argentina, el batallón de rifles de Colombia, el batallón de Bogotá de Colombia, el batallón de Caracas de Venezuela, así como el batallón de Junín de Perú, los húsares de Junín de nuestro país y los granaderos de la Guardia también de nuestro país. Así también podemos mencionar el Ejército Real del Perú, Regimiento de Infantería de la Línea del Rey, el Regimiento de Infantería de la Línea del Centro, el Regimiento de Infantería de la Línea de Arequipa, así como el Regimiento de Caballería de la Unión y el Regimiento de Caballería de San Carlos. A continuación, escucharemos las palabras y el discurso del comandante general de las Fuerzas Armadas. Señor José Enrique Gerioré, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Señor Fernando Rospigliosi Capurro, presidente del Congreso de la República. Señor Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Señora Carmen Velarde Keklin,
Jefa Nacional de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Señora Carol Paredes Fonseca, Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. Señor General de División César Díaz Peche, Ministro de Defensa. Señoras y señores Ministros de Estado, señoras y señores Congresistas de la República, Jefe de misiones diplomáticas acreditadas en el Perú, señor General de Ejército, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Almirante y oficiales generales, comandantes generales de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú, señor Contraalmirante, Presidente del Fuero Militar Policial, señores oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señores oficiales generales, ex ministros de Defensa, ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex comandantes generales del Ejército, señores oficiales agregados de Defensa y militares de embajadas extranjeras acreditadas ante la República del Perú, dignas autoridades políticas, regionales, ediles, eclesiásticas, asociaciones patrióticas y socioculturales, señoras y señores oficiales superiores, subalternos, cadetes, supervisores técnicos, suboficiales, oficiales de mar, alumnos, soldados, grumetes y avioneros de los institutos armados y Policía Nacional del Perú. Señoras y señores, agrupamiento, descanso. el Ejército del Perú es el crisol donde se funde la voluntad armada de la nación, la virtud de sus hombres y mujeres, la historia y la tradición. Nació con la República, le dio sentido a la patria, identidad a la nación y una columna al Estado sobre la cual pueda cimentarse en paz y a perpetuidad. Se batió en los campos de batalla para definir nuestras fronteras, doblarle la cerviz al terror más inclemente y estar donde nuestra población nos necesite. El Ejército es y será el soporte de la República, el arma contra las amenazas y el bastón donde los ciudadanos justos se pueden guarecer con confianza. Por eso, nuestro Ejército está adornado por la gloria y está siempre dispuesto al sacrificio y al cumplimiento de la misión. Sobre las frías pampas de Ayacucho, después de una onerosa campaña en que la libertad tenía muchas veces el justiprecio de la vida, nuestros soldados consolidaron la existencia de una república joven en su concepción, pero con un peso ancestral que tenía miles de años. De ese hecho han pasado 201 años y aún sentimos la emoción de la victoria. Ayacucho no es un recuerdo estático, es un mensaje que atraviesa generaciones. Es el recordatorio de que la libertad, una vez alcanzada, debe ser defendida con lucidez, con firmeza y con la voluntad colectiva de un país que entiende que su destino depende de la fortaleza de sus instituciones. Es por eso que a lo largo de la historia republicana, el Ejército no ha sido indiferente al devenir de la patria. Luego de consolidar la independencia en Junín y Ayacucho, organiza el Estado con Castilla, ratifica la libertad de América el 2 de mayo de 1866, se hace inmortal con Bolognesi en Arica, se engrandece con Cáceres en La Breña, se fortalece en La Victoria con Ureta, se enaltece en la cordillera del Cóndor, guía a su pueblo para derrotar al terrorismo genocida en la década de los 90, muestra su valor y empuje en el CENEPA y nos enorgullece en la Operación Chavín de Huántar. Nuestra historia de triunfos y dolores es una fuerza centrífuga que inexorablemente nos ha traído hasta este tiempo. No somos una casualidad,
sino el preciso resultado de un proceso que se inició hace miles de años y que no se va a detener, que continuará evolucionando para bien, buscando un destino mejor para las generaciones que están en camino. El ejército es la peruanidad, el ejército es la defensa, la historia, los preceptos, el bastión de la República en sus momentos álgidos, es la presencia firme en las fronteras, la disciplina en los cuarteles, la solidaridad en los desastres, la esperanza del ciudadano que ve en el uniforme militar una garantía de estabilidad, protección y confianza. El soldado peruano es, por definición, un defensor de la República, pero también es un hijo del pueblo, formado en sus valores y comprometido con su porvenir. La imagen del soldado custodiando un puesto remoto en la selva, del cabo resistiendo las heladas en la puna, del oficial que planifica con rigor, de la suboficial que lidera con firmeza, del paracaidista enfrentando al viento, de la familia que sostiene silenciosamente la vocación de servicio de sus miembros. Todo ello constituye la verdadera esencia del Ejército del Perú. No somos solo una institución militar, somos una expresión de la identidad nacional, una prolongación de la nación misma en su más alta responsabilidad. Pero así como nuestra historia es vasta, el presente que enfrentamos exige un nivel de claridad estratégica sin precedentes. Las amenazas del mundo contemporáneo no se asemejan a las de antaño. Hemos pasado de conflictos definidos y visibles a un entorno de amenazas híbridas, persistentes y multidominio. El terrorismo residual asociado al narcotráfico continúa operando en zonas del Brain. El crimen organizado transnacional traspasa fronteras y contamina comunidades. La minería ilegal devasta territorios y alimenta economías ilícitas. Los desastres naturales, cada vez más intensos por la variabilidad climática, afectan directamente a nuestra población. El ciberespacio se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación donde la desinformación, el espionaje, los ataques digitales representan riesgos reales para la seguridad nacional. Y en el ámbito internacional, las tensiones geopolíticas obligan a los estados a contar con fuerzas armadas preparadas, tecnológicamente modernas y disuasivas. En este contexto, el Ejército del Perú tiene la responsabilidad de actuar como un instrumento sólido de la nación, capaz de responder a desafíos complejos y de asegurar la estabilidad interna sobre la cual se construyen el desarrollo económico, la cohesión social y la paz. Ya no basta con la valentía que siempre ha caracterizado al soldado peruano. El siglo XXI exige un ejército moderno, adaptable, interoperable, tecnológicamente competente y capaz de anticiparse a las amenazas antes que éstas se materialicen. Por ello, el proceso de transformación institucional que hemos emprendido no es un esfuerzo administrativo ni un proyecto temporal. Es una visión estratégica orientada al año 2034 y alineada a los roles y responsabilidades constitucionales de las Fuerzas Armadas. Esta transformación abraza todos los aspectos de la fuerza terrestre, desde la doctrina, la organización y el entrenamiento, hasta el liderazgo, el personal, la infraestructura, el material y la interoperabilidad con las otras instituciones del Estado. Nos guía un enfoque basado en capacidades, no en estructuras, en resultados estratégicos, no solo en recursos, en adaptabilidad, no en rigidez. Hemos avanzado en la modernización de equipamiento crítico, como vehículos blindados, aeronaves, fusiles y sistemas de artillería y guerra electrónica. Fortalecemos nuestras brigadas mecanizadas,
nuestras brigadas de selva, nuestras unidades de especialidades y nuestra capacidad logística en todo el territorio nacional. Estamos reorganizando nuestra fuerza para convertirla en una organización ágil, modular y flexible, capaz de operar de manera integrada con el Comando Conjunto y con la Policía Nacional del Perú. Estamos ampliando y modernizando infraestructura esencial para mejorar el despliegue, la operación y el bienestar de nuestras unidades. En paralelo, impulsamos la profesionalización del personal en todos sus niveles. Un ejército moderno no se sostiene en el material que adquiere, sino en la preparación de su gente. Por ello, fortalecemos nuestros programas de educación militar, incorporando competencias en gestión pública, doctrina operacional moderna, planeamiento estratégico, liderazgo, ética institucional y formación multidominio. Asimismo, promovemos el bienestar de nuestras familias como pilar central para la cohesión y la moral de la fuerza. De igual manera, avanzamos hacia un ejército digital, consciente de que el combate moderno exige información precisa, oportuna y protegida. Desarrollamos sistemas de control de munición, plataformas de evaluación física y operativa, redes de planeamiento, capacidades en ciberdefensa y herramientas que mejoran la gestión logística y la toma de decisiones tácticas y estratégicas. La fuerza terrestre del Perú debe ser capaz de ver antes, entender antes y actuar antes, porque esa es la esencia de la disuasión inteligente. Pero en el centro de toda transformación permanece nuestro soldado. Él es la razón de ser de este proceso, la base de nuestra doctrina y el fundamento de nuestra identidad. Nada de lo que hagamos tiene sentido si no fortalece su capacidad de combatir, de liderar, de servir y de regresar a su hogar con honor. Es el soldado quien le da vida al uniforme, quien convierte la instrucción en eficacia, quien transforma la historia en continuidad, quien sostiene la paz, protege el territorio y da tranquilidad a la población. Por eso, hoy reafirmamos una idea que debe quedar grabada en el corazón de la patria. El Perú necesita un ejército que recuerde su historia, comprenda su presente y construya su futuro. Un ejército que inspire confianza en tiempos de incertidumbre, que sostenga la estabilidad cuando sea necesario, que disuada cuando corresponda, que combata si el deber lo exige y que acompañe a su población siempre sin condiciones. A usted, señor presidente de la República, y a las autoridades del Estado, les expresamos que el Ejército del Perú mantiene firme su compromiso con la soberanía e integridad del territorio nacional, con la estabilidad interna, con la defensa de la paz y con la protección de cada uno de nuestros compatriotas. Somos y seremos una institución disciplinada, profesional, moderna y profundamente respetuosa de la Constitución Política del Perú y de los derechos fundamentales de la persona. En esta ceremonia solemne, frente a nuestra bandera, que se eleva como un testigo permanente de la historia y como un símbolo indestructible de la unidad nacional, renovamos nuestro juramento: defender al Perú con todas nuestras fuerzas y, si fuera necesario, con nuestras vidas. Honramos a quienes nos precedieron en los campos de batalla, a quienes derrotaron la violencia terrorista en los años más difíciles y a quienes día a día sostienen la presencia del Estado en las zonas más alejadas del territorio. Finalmente, podemos afirmar con seguridad que el Ejército del Perú está de pie, que el Ejército se moderniza,
que el ejército se transforma, que el ejército mira hacia el futuro con claridad y decisión. Y el ejército, señor presidente, no fallará en su deber. ¡Viva el ejército del Perú! ¡Viva el Perú! Gracias. Y de esta manera culmina el discurso del comandante general del ejército peruano, César Briceño. Hay que señalar que a lo largo de los años, desde su creación, el ejército peruano ha tenido varios logros importantes. Entre ellos podemos mencionar la independencia de nuestro país, donde el ejército peruano jugó un papel crucial en la lucha por la independencia. Participó en batallas como Junín, Ayacucho, que sellaron la independencia del Perú y de Sudamérica en 1824. También hay que indicar la Guerra del Pacífico, los conflictos con el Ecuador, la lucha contra el terrorismo, el apoyo a la ciudadanía que se ha dado durante los años que ha sido creado el ejército peruano, más aún en temas como por ejemplo el tema climático, donde hemos podido observar durante la época de la corriente del Niño, el tema de las inundaciones, al ejército peruano acudir en apoyo de toda la población, tanto de la costa, de la sierra, como de la Amazonía peruana. Vemos al presidente de la República, José Gerí, quien en estos momentos abandona el lugar donde se ubica en el estrado principal para proceder a acercarse hasta el lugar desde donde va a dar su discurso en esta fecha importante, como es el aniversario 201 de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército Peruano. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el mandatario se encuentra con la insignia, el barayoc de mando y también la banda presidencial. A continuación, discurso del presidente de la República, José Gerí Oré. Señor presidente del Congreso de la República, señora presidenta del Poder Judicial, señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Defensa, señores ministros de Estado, señores congresistas de la República, hoy presentes, señoras y señores embajadores acreditados ante nuestro gobierno, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales del Ejército, de la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Distinguidas altas autoridades militares, civiles, políticas y diplomáticas, soldados, equipo, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! El 9 de diciembre jamás será un día cualquiera en el calendario de nuestro país y de América del Sur. El 9 de diciembre, hoy, es y será un día en el que sellamos para siempre la tan anhelada independencia y marcamos el fin del dominio español en la región con la victoria obtenida en la gloriosa batalla de Ayacucho. Hace 201 años, la Pampa de la Quinoa fue testigo de la demostración de la más amplia unidad del continente y la capacidad del Perú de ser protagonista y conductor de episodios históricos en nuestra región. Hoy rendimos homenaje a los valientes soldados del ejército peruano y de los países hermanos que se unieron para defender la libertad con sus vidas. Y rendimos homenaje también al gran pueblo de Ayacucho, símbolo de resistencia, identidad y esperanza, que nos recuerda que la grandeza del Perú está en su gente y su legado en la historia. Y este espíritu, en el mismo que sigue
latiendo en el pecho de quienes visten el uniforme del ejército, cuyo día también conmemoramos el día de hoy. Ellos son los herederos de la gloria de aquella batalla y trabajan incansablemente en la defensa de nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, el control del orden interno y del desarrollo del país. En esta fecha histórica expresamos nuestro apoyo incondicional a nuestro ejército en el camino hacia su modernización, para que siga así cumpliendo con honor su misión con los 34 millones de peruanos. Nuestra lucha, nuestro compromiso es uno: devolver al Perú al camino de la grandeza. Y solo hay una forma de lograrlo: trabajando sin pausa y en unidad, como hemos hecho desde el primer día que ingresamos a Palacio de Gobierno. Por eso, en la lucha contra la delincuencia, cuando nuestro ejército es convocado, seguimos y seguiremos a la ofensiva. No daremos tregua al crimen, no retrocederemos ni nos rendiremos nunca. Es justamente el gran enemigo de nuestros compatriotas y no nos temblará la mano jamás para tomar las medidas que sean necesarias, si por medio está la tranquilidad y la paz que merecen todos los peruanos. Con la fuerza de nuestra historia, con trabajo y con acciones firmes, dejaremos el camino despejado para que la ruta del progreso de nuestro país sea de un solo sentido: el que nos permita ser un país del primer mundo. Y para ello contamos con el compromiso de nuestro ejército, con la historia de gloria, con los dolores que forjaron nuestra personalidad. Todo ello es nuestra esencia. Y a partir del día de hoy, en este aniversario y en los próximos que vengan, reafirmaremos el compromiso de cada uno de los presentes acá en defensa de nuestra patria y para construir, como lo acabo de mencionar, el Perú que debemos ser. Todos debemos estar comprometidos, con diferencias, con posiciones distintas, pero todos al final somos uno. Somos el país, somos el Perú y tenemos que trabajar encaminados hacia ese objetivo. ¡Viva el Ejército del Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Ahí escuchábamos palabras del presidente de la República, quien ha señalado en el Día del Ejército Peruano y en la conmemoración de la batalla de Ayacucho que la lucha contra la delincuencia no tiene tregua y que no le va a temblar la mano para poder castigar y enfrentar al crimen organizado. Asimismo, daba a conocer que uno de los objetivos es que nuestro país sea un país de primer mundo, es lo que daba a conocer el presidente de la República durante su discurso en esta fecha importante. Además, el jefe de Estado destacó el trabajo y la labor que cumple el ejército peruano a nivel nacional, no solamente en la defensa de la soberanía, en la defensa del territorio, sino también en el apoyo a los ciudadanos de todo el país, más aún en época de emergencia. Y en honor a los bravos soldados que a lo largo de nuestra historia entregaron todo, incluso la vida, entonaremos las vibrantes notas del himno del ejército. ¡Sobre el hombro! ¡Armas!
¡Viva el ejército! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Como parte de la ceremonia por el Día A del continuación, Ejército se Peruano procederá al y desfile la de honor conmemoración por de la conmemorarse batalla el de Ayacucho, 201º aniversario se va a llevar de la a cabo batalla de Ayacucho el y Día desfile del glorioso militar ejército del Perú. acá en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres. En estos momentos, ¡Agrupamiento! el jefe de línea ¡Atención! solicitará la autorización respectiva al presidente de la República para dar inicio al desfile militar. ¡Tercien! ¡Armas! ¡Para desfilar! ¡Pase la banda! Dirección a su emplazamiento para el desfile. ¡Columna 9! Ahí podemos observar ¡Marchen! a los líderes de cada batallón colocarse frente a los soldados y de esta manera proceden a trasladarse hasta las ubicaciones correspondientes para dar inicio al desfile militar como parte de la ceremonia por el 201 aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército Peruano, que se celebra hoy 9 de diciembre. Vemos no solamente a los integrantes de las diferentes unidades acantonadas no solamente en Lima, sino en las diferentes regiones del país, quienes ya empiezan a desplazarse en paso redoblado, como dicen los militares. Vemos a los comandos que también se suman a esta importante actividad, así como a las unidades históricas del ejército peruano. Ahí vemos a los húsares de Junín, como los miembros de la Gran Legión Peruana, y también a los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. Todos ellos van a participar en los próximos minutos ya de el desfile militar como parte de las actividades al conmemorarse los 201 años de la batalla de Ayacucho y también el Día del Ejército Peruano. Hay que dar cuenta que el personal del Ejército Peruano se clasifica en varias categorías, incluyendo oficiales, suboficiales y tropa. En el tema de oficiales podemos mencionar como máximo grado general del ejército, general de división, general de brigada, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente y alférez. El grado de alférez es cuando los alumnos que ingresan a la Escuela Militar de Chorrillos terminan su formación académica y al graduarse ellos se retiran de la escuela con el grado de alférez. En el tema de suboficiales del ejército peruano podemos mencionar a los suboficiales técnico superior, suboficial técnico primero, suboficial técnico segundo, así como el suboficial técnico tercero, sargento primero, sargento segundo y cabo. En el tema de las tropas, ahí solamente ingresan los soldados. El ejército peruano cuenta con un total de aproximadamente 80.000 efectivos distribuidos en diferentes unidades y comandos en todo lo largo de nuestro país. Ceremonia que se viene desarrollando en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Cuartel General del Ejército Peruano. Actividad en la que participan ministros de Estado, congresistas de la República, jefes de las Fuerzas Armadas y Policiales, así como miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país. Al lado del presidente, en la tribuna principal, se encuentra el presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi. También se encuentra el presidente del Consejo de Ministros,
así como el comandante general de las Fuerzas Armadas y el comandante general del Ejército Peruano. Ya vemos el ingreso de la banda y música del Ejército Peruano. Dando inicio al desfile militar por el 201º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Glorioso Ejército del Perú, se aproxima a la tribuna de honor la gran banda del Ejército del Perú, integrada por 120 músicos militares. Hay que indicar que la banda del Ejército Peruano es una institución musical que ha representado al país en diversos eventos culturales y patrióticos. Algunos de los himnos y canciones que interpreta son himno del ejército, himno de infantería, himno de artillería, himno de caballería, marchas. Fue creada con la finalidad de dar mayor Asimismo, realce a hay las que indicar ceremonias oficiales, que la banda ha participado en eventos como el 52 Concurso Internacional de Marinera en Trujillo y la retreta musical que se viene desarrollando en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, interpretando ritmos peruanos como la marinera, el huayno, la cumbia, así como temas internacionales y también temas de la Amazonía peruana. Peruana en los momentos de celebración y reflexión. Su música ha enaltecido el sentido de identidad nacional y ha mantenido vivo el legado de quienes han entregado sus vidas en defensa de la libertad y la justicia. Señoras y señores, con ustedes, por el 201º aniversario del Día del Ejército, la gran banda del Ejército del Perú. Y de esta manera se da inicio al desfile militar acá en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Cuartel General del Ejército Peruano. En este día de profunda memoria y orgullo nacional, el desfile de honor se erige como un tributo vivo a la gesta de Ayacucho y al espíritu indoblegable del Ejército del Perú. Nos acompañarán con la dignidad que las caracteriza la Fuerza Aérea del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú, hermandad de uniformes que como un solo cuerpo protegen los cielos, los mares y cada rincón de nuestra tierra. Observar a la bandera de guerra del ejército de nuestro país, quienes son los encargados de abrir este desfile militar. Junto a la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional del Perú, avanzarán las unidades de nuestro ejército, llevando en su paso el coraje de los que pelearon en la Pampa de la Quinua y la esperanza de las generaciones que hoy sostienen al Perú con honor, voluntad y sacrificio. Que este desfile nos recuerde que somos herederos de una victoria que no fue solo militar, sino moral, espiritual y profundamente peruana.
observamos a la escolta con la bandera de guerra del ejército hacer su paso de desfile por la tribuna principal. Detrás de la escolta que lleva la bandera de guerra del ejército peruano, podemos observar también al jefe de línea, quien a la vez es director de la Escuela Militar de Chorrillos, acompañado por su Estado Mayor, también desfilar por la tribuna principal, donde se ubica el presidente de la República, José Gerí, el presidente del Congreso, presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, el ministro de Defensa, el presidente del Consejo de Ministros, así como el comandante general de las Fuerzas Armadas y el comandante general del Ejército peruano. Quien junto a su Estado Mayor Conjunto presenta su saludo al señor presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y a las dignas autoridades que hoy nos honran con su presencia. A continuación, la Marina de Guerra del Perú ingresa donde se ubican las autoridades, desfilando delante del estrado principal, donde se encuentra el presidente de la República, acompañado de las principales autoridades de nuestro país. En el marco del 201º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Glorioso Ejército del Perú, nos preparamos para recibir a la escolta de la Marina de Guerra del Perú, institución que a lo largo de los años ha sabido custodiar nuestras aguas y defender nuestra patria con valentía inquebrantable. Damas y caballeros, en estos momentos tenemos el honor de apreciar a los malignos que integran el Estado Mayor de la Compañía de la Marina de Guerra del Perú. Un cuerpo conformado por oficiales, hombres y mujeres profesionales altamente capacitados para la conducción estratégica y el mando operacional de nuestra institución naval. A continuación, señoras y señores, a su ingreso, los integrantes del batallón Angamos, conformado por los cadetes de la Escuela Naval del Perú, cuna de formación de los futuros oficiales de nuestra Marina de Guerra del Perú. El espíritu peruano palpita en nuestros corazones al contemplar el elegante paso y escuchar el canto firme y unísono de estos jóvenes que nos recuerda la consigna que todo cadete naval repite cada día: seguir el ejemplo del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. A lo lejos ya se puede observar la escolta con la bandera de guerra de la Fuerza Aérea del Perú, también presente en esta importante ceremonia, haciendo su paso de desfile por la tribuna principal que se ubica acá en el cuartel general del Ejército. Hay que señalar que la Fuerza Aérea del Perú es la rama aérea de la Fuerza Armada de nuestro país, responsable de la defensa de nuestro país en el ámbito aéreo. Su misión es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial del Perú, así como contribuir a la seguridad y defensa nacional. La Fuerza Aérea del Perú hace su paso en este desfile militar. Servicio que caracteriza a quienes han elegido defender los cielos del Perú. La Fuerza Aérea del Perú tiene una rica historia que se remonta a 1919, cuando se creó el Cuerpo de Aviación del Perú. En 1950 se fundó la Fuerza Aérea del Perú como una rama independiente de las Fuerzas Armadas. El arrojo y valentía del oficial de la Fuerza Aérea del Perú. La misión de la Fuerza Aérea del Perú es proteger y defender el espacio aéreo del país, así como contribuir a la seguridad y defensa nacional. Su visión es ser una institución aérea moderna y eficaz, capaz de proteger los intereses del Perú en el ámbito aéreo. Ahí vemos a los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú.
conmemoración del capitán Quiñones y que se ha convertido en el lema de los futuros oficiales. Damas y caballeros, en la zona de desfiles se hace presente la heroica y abnegada Policía Nacional del Perú, representada por los caballeros cadetes de policía que se forman en la escuela que lleva el nombre del insigne héroe nacional Alfredo Mariano Santos Mateos, centro de estudios que por tradición y esencia es el alma mater de la Policía Nacional del Perú. La escuela de oficiales tiene más de 100 años de creación. Los caballeros cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú desfilan orgullosos los futuros oficiales. Ahí observamos a la escolta con la bandera de guerra de la Policía Nacional que hacen su paso de desfile, pasando por la tribuna principal donde se encuentran nuestras autoridades. Hay que señalar que la Policía Nacional del Perú es la institución responsable de mantener el orden público y la seguridad ciudadana en el país. Su misión es proteger a la sociedad y garantizar el cumplimiento de las leyes. Ahí vemos a los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional con su clásico uniforme de verano. Oficiales busca convertir a sus estudiantes en profesionales ampliamente formados, informados, competitivos y profundamente motivados, provistos de sentido crítico y capaces de analizar problemas institucionales, buscar soluciones y asumir sus funciones con efectividad, liderazgo, proactividad, tal como le exige la globalización del mundo contemporáneo y su máxima expresión, la competitividad. De esta manera, la Escuela de Oficiales Mariano Santos Mateos, acorde con la modernidad, consolida su liderazgo para la transformación, ampliando nuevos escenarios y posibilidades de futuro para la formación de los oficiales de policía. Señoras y señores, frente a nosotros, personal militar que cumple su misión constitucional en los más apartados rincones de nuestro territorio nacional. Marchan las escoltas de las unidades del Ejército del Perú. Hace su paso por la tribuna principal las escoltas de las diferentes unidades del Ejército de nuestro país, integrado por oficiales, quienes en estos momentos saludan al presidente de la República como a todas las autoridades civiles y militares. Hay que destacar que los oficiales del Ejército del Perú son los líderes y comandantes de las instituciones. Se clasifican en diferentes grados y categorías según su nivel de experiencia y responsabilidad. Se presentan ante la tribuna los oficiales profesionales de reserva, quienes forman parte orgánica de las Fuerzas Armadas modernas y cumplen funciones que la fuerza activa por su naturaleza operativa no puede asumir de manera permanente. Aportan asesoramiento técnico de alto nivel, fortalecimiento doctrinario, también participan apoyo en este día importante en el desfile militar los miembros de la reserva y oficiales del Ejército peruano. Hay que señalar que esta reserva de oficiales es un cuerpo de oficiales que se encuentran en situación de disponibilidad, pero que pueden ser llamados a prestar servicio activo en caso se les requiera. Muchos de ellos son profesionales en diferentes sectores. Hay empresarios, médicos, ingenieros, periodistas, quienes se han sumado al ejército peruano y que el día de hoy participan de esta importante actividad, como es la ceremonia al conmemorarse la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército Peruano. Reconocidos como veteranos de guerra, ingresan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de retiro licenciados que participaron en conflictos armados o en la lucha contra el terrorismo.
Honor y gloria a nuestros veteranos de guerra. Honor y gloria a los defensores de la patria. Se presenta en la Plaza Cáceres la primera, segunda y tercera promoción de mujeres paracaidistas del Ejército del Perú. Ellas representan un capítulo trascendental en la historia Ahí podemos militar de nuestra observar nación. aquellos hombres y mujeres En que en su 1975, juventud cuando la Organización de acudieron las al Naciones servicio de la Unidas patria, declaró en el Año este caso, Internacional de la Mujer, ellas para enfrentarse respondieron al en llamado de batalla en la patria. guerra del CENEPA. Ellos también participan de esta importante actividad y hoy han acudido al llamado del ejército para estar presente en este desfile militar acá en el cuartel general del ejército peruano. Las damas también participaron de esta guerra y ahí la podemos ver en imágenes, desfilando con orgullo y con mucho patriotismo. Damas y caballeros, hace su paso a la tribuna de honor la prestigiosa Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, cuna de la formación de los futuros oficiales del Ejército del Perú. Ya vemos en imagen a los jóvenes cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. La Escuela Militar de Chorrillos tiene sus raíces en la Academia Militar creada en 1823, pero fue en el año de 1896 cuando se fundó oficialmente con el apoyo del gobierno francés. Desde entonces ha jugado un papel importante en la formación de oficiales del ejército peruano. La Escuela Militar de Chorrillos ofrece la carrera profesional de Ciencias Militares, que conduce el grado de subteniente o alférez. Amor a la patria, se preparan día a día para asumir el sagrado deber de defender nuestra soberanía, con su lema, honor y lealtad. Para poder ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos hay que cumplir ciertos requisitos, entre ellos ser peruano de nacimiento, tener entre 17 y 22 años de edad, tener un buen estado de salud físico y mental, aprobar el curso de admisión y prestar toda la documentación requerida. Ya vemos el ingreso de la escolta y la bandera de guerra de la Escuela Técnica del Ejército.
Fernando Lores Tenazoa, al mando del señor Teniente Coronel de Hay Infantería. que señalar que la Escuela Denis Técnica Enrique del Cabrera Ejército García, es una institución de comandante del educación batallón de alumnos de técnica este importante que forma a los Instituto de futuros Educación técnicos del Ejército Este de prestigioso nuestro centro de país, que se formación ubica militar, acá en la con capital más de 50 y años ofrece de carreras creación técnicas institucional. en diversas Se encarga de la especialidades formación de relacionadas hombres y con la mujeres defensa íntegros, nacional. competentes y con profundo Entre espíritu las de carreras servicio a la técnicas que patria. podemos Con su mencionar lema histórico, está mecánica de disciplina, vehículos, lealtad electricidad y eficiencia. y electrónica, construcción y mantenimiento de edificaciones, informática y sistema, mecánica de aeronaves, electrónica de comunicaciones. Los requisitos para poder ingresar son ser peruano de nacimiento, tener entre 16 y 22 años de edad, tener un buen estado de salud física y mental, aprobar los exámenes de admisión y presentar la documentación requerida. La educación de los estudios en la Escuela Técnica del Ejército es de 3 años, a cabo de los cuales los egresados obtienen un título técnico en la especialidad elegida. Desfila frente a la tribuna de honor la compañía femenina, integrada por alumnas del segundo y tercer año, quienes marchan con paso decidido, porte impecable y espíritu inquebrantable. Escuela Técnica del Ejército. Disciplina, lealtad y eficiencia. Hace su ingreso a la pista de desfile, pasando por la tribuna principal, la escolta y la bandera de guerra de las unidades históricas del Ejército peruano. Hay que indicar que el Ejército de nuestro país tiene una rica historia y ha contado con varias unidades históricas a lo largo de su existencia. Algunas de estas unidades históricas que han destacado son el Regimiento de Caballería Gloriosos Húsares de Junín y la Legión Peruana de la Guardia, quienes están en estos momentos haciendo su paso por la pista de desfile. Orgánica de la Defensa Nacional, con su lema, Legionario Milenario, de la patria su origen, del Ejército su baluarte. La Legión Peruana de la Guardia fue creada en 1821 por José de San Martín y fue la primera unidad militar del Ejército peruano. Se hace presente el batallón de infantería, Legión Peruana número 1, quienes lucen un uniforme azul turquí, con botones dorados, charreteras y dragona dorada. Hace su ingreso a la pista de desfile el Regimiento de Caballería Glorioso Húsares de Junín número 1 Libertador, que a la vez es escolta del presidente de la República. Está conformada por el Regimiento de Caballería
glorioso Húsares de Junín. Esta número unidad 1, fue creada en libertador del Perú, 1821 que y participó en la batalla de Junín, un enfrentamiento clave en la lucha por la independencia del Perú. La tercera compañía es la batería de artillería volante, que participó activamente en las batallas de Junín y Ayacucho, en la guerra con Bolivia, en la batalla con Ingavi en 1841, en la batalla del Alto de la Alianza el 26 de mayo de 1880 y durante la guerra del Pacífico. Escribió con sangre páginas de honor y gloria para nuestra patria. Con ustedes, la Legión Peruana de la Guardia, primera unidad histórica de nuestro glorioso ejército. Legión Peruana de la Guardia, origen de nuestro ejército. A continuación, y observamos el ingreso de la escolta y la bandera de guerra del comando o de los comandos del ejército peruano. Hay que señalar que los comandos de nuestro ejército son jóvenes que forman parte de la unidad de fuerzas especiales que se encargan de realizar operaciones de alto riesgo y de gran complejidad. La preparación y capacitación de los comandos es un proceso riguroso y exigente que busca desarrollar habilidades y destrezas especiales para enfrentar desafíos en entornos hostiles. Muchos de los comandos que hoy integran el ejército peruano son jóvenes que vienen de las provincias, de los departamentos del Perú, vienen de las zonas más alejadas de la costa, así como de las zonas altoandinas y también de la Amazonía peruana. Ya vemos a lo lejos los helicópteros del ejército peruano. Helicópteros que prestan apoyo a la población en caso de emergencias y también helicópteros que combaten al narcoterrorismo en el BRAE. Ahí observamos 3 unidades aéreas de la aviación militar del ejército peruano que también participan en este desfile Se hace presente el helicóptero M17, al conmemorarse 201 años de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército Peruano. Que se realizó en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército de manera íntegra. Desfila por la tribuna de honor el grupo Húsar P-13, perteneciente a la primera brigada multipropósito, integrado por valientes oficiales, técnicos y suboficiales que el presente año lograron la acreditación nacional. Este logro es un testimonio de la excelencia operativa. Vemos el paso del batallón del equipo multipropósito del ejército peruano. Ellos son los encargados de acudir ante las emergencias que se presentan durante los problemas que se registran por temas climáticos, tal como ya se ha podido observar durante el fenómeno del niño y de la niña, así como cuando se registraron huaicos en las zonas altoandinas e inundaciones en la Amazonía peruana.
En este 201º aniversario de nuestro ejército, marchan con porte y gallardía, representando el honor de quienes sirven desde el aire al Perú. Aviación del Ejército, por la gloria del Perú, nuestro rumbo, las fronteras, y en las fronteras, invencibles. A continuación, hace su ingreso a la pista de desfile la primera brigada de Fuerzas Especiales, Corazón del Ejército. Desfilan con paso firme, glorioso y cargado de historia la unidad histórica Chavín de Huántar. Ahí hace su ingreso el batallón de la Escuela de Comandos del Ejército Peruano. Como dicen acá en el Ejército, el corazón de esta institución. Ahí escuchamos cantar a los integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de nuestro país, una unidad élite que se encarga de realizar operaciones de alto riesgo. Hay que señalar que las Fuerzas Especiales del Ejército son los encargados de realizar operaciones contra terrorismo y rescate de rehenes. Honor, eficiencia y valor. Al mando de la primera brigada de Fuerzas Especiales se encuentra el señor coronel de infantería, Vela Suárez Walter, como jefe de estado operativo de la primera brigada de Fuerzas Especiales. Hoy, la primera brigada de Fuerzas Especiales asume nuevos desafíos, nuevos roles y nuevas responsabilidades como parte de la estrategia moderna de nuestro glorioso Ejército del Perú. Primera Brigada de Fuerzas Especiales, Corazón del Ejército. Desfila frente a la tribuna de honor el grupo USAR PED-14 de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, quien tiene la misión de preparar y entrenar a un equipo de búsqueda y rescate urbano nivel liviano, a fin de cumplir con nuestros objetivos
estratégicos dentro del sector defensa, como la participación en la gestión de riesgo de desastre. USAR PER 14. Ya vemos en imágenes a las unidades blindadas del ejército peruano ingresar a la pista de desfile. Hay que señalar que el batallón de vehículos de combate de infantería es una unidad blindada que se encarga de proporcionar apoyo de fuego y movilidad a las unidades de infantería. Encabezado por el Estado Mayor de la Primera Brigada Multipropósito, a bordo de los vehículos blindados A200 Aurum, fabricado por la empresa alemana Aurum Security. Inicia el desfile frente a la tribuna oficial, el agrupamiento motorizado. Hace su ingreso frente a la tribuna principal la nueva flota de vehículos multipropósito Kia KLTV 143, así como también acompañan los vehículos RPAs, tecnología en el aire que nos ayuda a un óptimo trabajo en inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Los vehículos Kia KLTV recientemente incorporados al Ejército del Perú a través del Servicio de Material de Guerra y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército. Ahí podemos observar los vehículos blindados de transporte de personal, así como vehículos de combate de infantería. Vehículos de reconocimiento táctico, y también vehículos diseñados blindados para de las operaciones reconocimiento. de alta movilidad. Poseen un blindaje ligero y un peso de 6 toneladas. Desfila frente a la tribuna oficial el agrupamiento motorizado del Ejército. Esta reciente Estos vehículos blindados del ejército peruano tienen como misión estar presentes en operaciones de combate en zonas de conflicto, apoyo también a la comunidad en zonas rurales, así como apoyar a la población durante desastres naturales y también apoyar y estar en misiones de paz de las Naciones Unidas. Hace su paso frente a la tribuna de honor el sistema de lanzacohetes múltiple tipo 90B, moderno medio de la artillería que fortalece la capacidad disuasiva y modernización del ejército. De procedencia china, este sistema ha sido integrado como parte del proceso de renovación de nuestra artillería. Hay que indicar que el ejército peruano además cuenta con una variedad de vehículos que se utilizan para brindar ayuda durante desastres naturales y emergencias. Estos vehículos están diseñados para operar en terrenos difíciles y proporcionar apoyo a las comunidades afectadas. Ahí vemos los vehículos donde frente al se estrado transportan oficial los cascos azules, quienes son enviados a diferentes países para poder apoyar en época de paz. Muchos de nuestros soldados del ejército, de la marina, de la FAB, han sido enviados a diferentes países como cascos azules para ayudar en la pacificación. Hace su ingreso frente a la tribuna oficial. Y atrás de los vehículos del Batallón de Ingeniería de los de cascos Abastecimiento azules y Mantenimiento, número los 511. tractores cargadores frontales
del ejército unidad peruano. clave en la gestión de riesgo de Durante las desastre y el emergencias apoyo al por desarrollo temas nacional. climáticos, hemos Con sido su trabajo testigos incansable como e el ejército infraestructura, peruano, al ayuda lado de su humanitaria, personal, especialmente apoyo a en la las zona comunidades, norte de nuestro país, han brindado acompañado de el los apoyo vehículos lanzapuente correspondiente del con estos Batallón de vehículos Ingeniería para poder Pachacútec número 21, descolmatar los que ríos, permite movilizar y asimismo desplegar poder un puente proteger a la para población facilitar el paso ante vehicular en las zonas afectadas por los desastres naturales. los Restablecer las vías huaicos que colapsadas se han en registrado, casos así de emergencia. como los desbordes de ríos y Señoras y quebradas. señores, Es ahí donde es salieron el paso a del relucir agrupamiento motorizado los del ejército. tractores y vehículos pesados del ejército peruano como de las Fuerzas Armadas. Atrás vemos los camiones que llevan puentes. Estos camiones son una especie de puentes que son enviados a aquellos lugares donde la naturaleza ha destrozado o afectado puentes, provocando que la población se quede incomunicada. Es en esos momentos en que estos camiones del ejército salen en apoyo de la población. Y de esta manera culmina el desfile militar que se viene desarrollando en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Cuartel General del Ejército. Ceremonia por el 201 años de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército Peruano. Ya la banda de música del Ejército también se retira. Y en los próximos minutos ya el jefe de línea va a dar cuenta al presidente José Gerí que la ceremonia por el 201º aniversario de la batalla de Ayacucho, el Día del Ejército Peruano, ha culminado. Ahí observamos al jefe de Estado dialogar con el presidente encargado del Congreso de la República, así como con el presidente del Consejo de Ministros. Y también podemos observar al ministro de Defensa, César Díaz, como al comandante general de las Fuerzas Armadas y al comandante general del Ejército. Además participan de esta ceremonia el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, como el comandante general de la Policía Nacional. Los ministros de Estado también están presentes en esta importante ceremonia, congresistas de la República, así como representantes de las diferentes instituciones y organizaciones del Estado. Damas y caballeros, de esta manera finaliza la ceremonia central por el 201º aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Glorioso Ejército del Perú. Agradecemos su gentil asistencia. El señor general, jefe de línea, rendirá los honores correspondientes al señor José Enrique Gerí Oré, presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. A continuación, el jefe de línea, general del Ejército Peruano César Andaluz Salaverry, y su Estado Mayor, conformado por miembros de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra del Perú, como del Ejército Peruano y de la Policía Nacional, se acercarán hasta donde se ubica el presidente de la República, José Gerí, quien se encuentra acompañado por el ministro de Defensa, César Díaz, y el comandante general de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército, para dar cuenta que la ceremonia por el 201 aniversario de la batalla de Ayacucho y Día del Ejército Peruano, que se ha desarrollado acá en la Plaza Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Cuartel General del Ejército, ha culminado. Ceremonia que usted lo ve a través de las señales de TV Perú. Permiso, señor presidente. La ceremonia ha terminado.